Bueno, en este módulo hemos llegado a lo que es la animación. Quiero mencionarte que técnicamente esto que vamos a aplicar en cuanto a la animación puede ser hecho ya sea con fotografías o con videos. El principio que nosotros vamos a utilizar es muy parecido a lo que se hace también con otro tipo de programas editores, como por ejemplo After Effects o Premiere Pro. Esto de la animación se lleva a cabo en base a lo que son keyframes o pequeños diamantes que se van colocando en una especie de línea del tiempo, acomodándolos a manera de que tú puedas crear animación. Para que te des la idea de qué se trata, aquí ya tengo una fotografía que he importado a lo que es mi programa de Premiere Elements número 11. Lo primero que tenemos que hacer es abrir este panel del lado derecho donde dice efectos aplicados, en donde nosotros vamos a encontrar lo que es el principio de la animación. En este caso tenemos el motion y tenemos también la opacidad. La opacidad se refiere a desvanecer completamente la imagen y obviamente volverla a poner. Esto del motion en la parte de arriba cuenta con tres elementos principales. Uno de ellos es la posición, el cual te va a controlar la posición de esta foto. Tenemos la escala, la cual te va a modificar el tamaño de lo que nosotros tengamos aquí. Y de igual manera te va a controlar lo que es la rotación. La rotación es lo que te permitiría girar este objeto o esta imagen ya sea a la derecha o a la izquierda. Para que tú más o menos te des una idea de qué se trata cada una de ellas, aquí en la posición de este lado tú podrías mover la posición ya sea a la derecha o a la izquierda, de este lado hacia arriba o hacia abajo. Aquí tenemos lo que es el control de la escala. Si tú te das cuenta, yo aquí puedo prácticamente cambiar el tamaño de esa foto. Tenemos aquí abajo lo que es la rotación, o simple y sencillamente rotar la foto hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a lo que a ti te convenga. Si tú quieres regresar todo a la normalidad, recuerda que aquí tienes un control que dice reset, el cual te regresa todo a como se encontraba inicialmente. Ahora, de este lado en la parte de arriba vamos a encontrar un control adicional que dice exhibir o esconder lo que son los controles de los keyframes. Al darle un clic nos va a aparecer una especie como de mini línea del tiempo, tal y como tú lo estás viendo aquí. Aquí hay un control. Si yo lo muevo, de igual manera se mueve el indicador del tiempo aquí en la parte de abajo, tal y como lo estás viendo aquí. Y lo primero que tienes que hacer en primer lugar es pensar qué es lo que deseas hacer. Muchas personas a veces les gustaría, por ejemplo, que un objeto de fuera de la pantalla entrara a una cierta velocidad y después quizás se acomodara en otra posición, etcétera. Tú realmente tienes que ponerte a pensar qué tipo de animación es la que deseas para a continuación empezar a mover los controles correspondientes. Siempre es importante que coloques el indicador del tiempo en donde quieras que esa animación empiece. Si tú colocas una animación, digamos, de este lado y tú pretendías que iniciara desde el principio, pues obviamente cuando nosotros moviéramos algún control, toda esa animación se iba a colocar a partir de donde nosotros tenemos el indicador del tiempo. Entonces, por eso es importante que siempre coloques el indicador exactamente donde tú quieras iniciar tu primer tipo de animación. Ahora, en este caso, para que nosotros activemos la animación en primera instancia, nosotros tenemos que dar un clic a este control que tenemos nosotros aquí en la parte de arriba. Cuando yo le doy un clic, automáticamente me coloca lo que son estos keyframes. Parecen como unos pequeños diamantes. Yo no sé si los veas ahí. Cuando tú colocas un keyframe, lo que hace en realidad un keyframe es salvarte lo que es posición, rotación y escala de el objeto que tú tuvieras aquí en pantalla. En este caso, yo he salvado con únicamente activar este control todas esas animaciones. Me refiero a posición, escala, rotación, etcétera. Es por eso que se me han puesto varios keyframes exactamente en donde yo tengo el indicador del tiempo. Lo que quiere decir que en esta posición se ha grabado todo tal y como se encuentra en este momento. Ahora, ¿qué pasaría si yo más adelante, digamos por aquí, quisiera que esa foto se saliera? Yo puedo hacerlo de dos maneras y te voy a explicar cuáles son. La primera es, yo puedo tomar aquí el objeto, el video o la foto y digamos sacarlo
de la pantalla para que automáticamente se me cree lo que es un keyframe, pero de posición únicamente. ¿Por qué de posición? Porque en realidad lo que yo he movido en este caso fue únicamente la posición. Yo no moví la escala ni la rotación. Es por eso que el programa automáticamente, donde yo tengo el indicador del tiempo, me salva la posición actual tal y como tú la estás viendo. Entonces, por consecuencia, estaría sucediendo lo siguiente. Al principio teníamos esto tal y como tú lo ves de esta forma, y conforme va avanzando, va llegando a este otro punto en donde yo grabé la posición de esta imagen o del video que quedara exactamente afuera. Y eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué pasaría si tú quieres cambiar de posición lo que es esta animación que nosotros estamos haciendo? Vamos a suponer que yo hubiera querido que esa foto entrara de afuera hacia adentro. Lo que yo puedo hacer es mover estos keyframes y acomodarlos en el orden que yo los necesite. Traigo este para acá, lo pongo de este lado, tomo el otro, lo arrastro hasta el final y este quizás lo pongo un poquito más adelante. Lo único que estoy haciendo es cambiar la posición de los keyframes en cuanto al efecto o a la animación de la posición. De esta manera mi foto quedaría afuera o mi video, y de esta manera entraría. Y aquí tenemos prácticamente el primer efecto de posición creado. Si yo le doy reproducir desde acá, aquí podemos ver cómo entra el objeto directamente desde afuera. Yo puedo modificar lo que es su velocidad. Si yo este keyframe lo alejo, quiero que veas lo que sucede. Le voy a dar reproducir con la tecla de espacio. Aquí prácticamente estoy alargando lo que es la duración de la entrada. Yo podría hacerlo aún más lento. Voy a reproducirlo desde el principio y aquí entra un poquito más despacio. Obviamente si tú acercas este keyframe, pues el efecto sería mucho más rápido. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a suponer que hasta este punto, pues bueno, todo está perfecto. El objeto entró de afuera hacia adentro. Ya tenemos aquí grabada lo que es su posición. ¿Qué pasaría si yo quisiera a continuación, más o menos en otro punto, cambiar lo que es su escala? Vamos a suponer que en este otro punto yo quiero que la escala del objeto sea más grande, digamos por ahí. Automáticamente se me crea otro keyframe. Vamos a reproducirlo desde el principio para ver cómo se vería. Ahora, si tú te estás dando cuenta, aquí está sucediendo algo. Desde el principio que está entrando, la fotografía se empieza a hacer grande y aún más grande atravesando este punto. ¿Qué pasaría si yo no quisiera que eso fuera de esa forma? Porque yo no sé si tú recuerdes cuando no teníamos este keyframe que únicamente entraba de izquierda a derecha y aquí se mantenía, pero en este punto, si tú te das cuenta, la foto se ha hecho grande. Bajo esa circunstancia, lo que nosotros necesitamos hacer es crear otro keyframe aquí con el último comportamiento para que a continuación podamos poner otro keyframe con otro determinado efecto. Para que tú me lo entiendas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar este keyframe. Para borrarlos, únicamente los seleccionas y puedes apretar la tecla de borrar en tu teclado para que automáticamente lo elimines. Entonces, aquí habríamos dejado el efecto tal y como se encontraba originalmente. De este punto hasta acá, únicamente entró de izquierda a derecha, pero la foto no se hizo grande. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es salvar lo que es la escala tal y como se encuentra en este momento, para que no nos suceda lo que pasó anteriormente. Para que tú puedas salvar otro keyframe en esta posición bajo las mismas características de lo que teníamos inicialmente acá, con poner el indicador del tiempo en esta posición, aquí yo puedo dar un clic a adherir otro keyframe con respecto a la escala. Le voy a dar un clic aquí en medio y mira lo que sucede. ¿Qué estaría pasando en este caso? Pues bueno, que aquí yo estoy salvando este keyframe exactamente con el tamaño que tú estás viendo en este momento. Eso me va a proteger entre este camino a este, que el tamaño de la foto se mantenga exactamente tal y como tú lo estás viendo ahí. Entonces, ahora sí, a continuación de este lado, quizás
movería la escala. Aquí ya se me creó otro keyframe automáticamente y de esta manera estaríamos creando exactamente la animación tal y como yo la necesito. Le voy a dar reproducir desde el principio. Ahí ya cambia la cosa. Hasta podríamos hacer esto un poco más lento. Entra y después se hace grande. Ahora, ¿qué pasaría si a continuación por acá yo quisiera cambiar lo que es la posición de esta foto? Porque a lo mejor quiero que se vea un poquito más la parte de abajo de este árbol. Quiero que me digas qué voy a hacer aquí. Quiero que pienses por un momento. Si por tu mente pasó el que únicamente movamos esta foto hacia arriba para ver la parte de abajo del árbol y que se nos cree de este lado el keyframe de manera automática, quiero que veas qué es lo que sucede. Si tú te diste cuenta, prácticamente como que se me movió todo, me pasó una situación similar a lo que vimos con este keyframe. Voy a borrar esto. En esta posición de aquí yo quiero que el tamaño se quede exactamente igual y también la posición. Lo que tendría que hacer en este caso es adherir un keyframe de posición para que se me respete lo que estás viendo aquí y a continuación por acá ya movería entonces lo que es la posición de ese objeto, ya sea foto o video. De esa manera se me estaría respetando lo que yo necesito. Mira, y aquí lo tenemos. Lo voy a reproducir desde el principio. Y aquí lo tenemos. Entonces, como conclusión, quiero que entendamos que cada vez que nosotros agregamos keyframes de cualquier aspecto de lo que tú estás viendo de este lado, te va a grabar exactamente todo tal y como se encuentre en su posición, en su escala y en su rotación, para que no te confundas. Entonces, quiero también mencionarte que también todos estos keyframes los puedes mover todos juntos. Tú puedes aquí seleccionarlos y moverlos quizás a otra posición que más te conviniera. Si yo quito lo que es el relojito de aquí arriba, prácticamente desaparezco o borro todos los keyframes y tendría que empezar desde el principio. Si yo aquí le dijera OK, prácticamente me borraría todo y automáticamente necesitaría yo empezar una vez más desde el principio. Entonces debes de tener cuidado, una vez que tú ya aplicaste keyframes, ya no vuelvas a oprimir lo que es el relojito aquí en la parte de arriba. Y pues aquí abajo técnicamente lo demás es exactamente lo mismo. Tú colocas el indicador del tiempo donde quieres que comience la animación. En este caso, si tú te das cuenta, borré los keyframes y el tamaño de la foto permaneció grande. Yo con este botón de aquí arriba puedo regresar todo a como se encontraba originalmente. Si accidentalmente te aparece un keyframe, pues bueno, lo podemos borrar y de esa manera no hay ningún problema. Estamos iniciando una vez más desde el principio. Aquí yo puedo controlar también lo que es la rotación. Vamos a suponer que yo enciendo el reloj. Quiero que todo se grabe tal y como se encuentra aquí, pero más adelante yo quiero que el objeto se mueva hacia la izquierda. Entonces aquí ya tenemos salvado el efecto. Y en este otro punto quiero que se regrese a lo que es la derecha. Vamos a reproducirlo desde el principio. Y ahí tenemos el efecto aplicado. Entonces, tómate tiempo para que practiques bien cómo es que funcionan estos aspectos en cuanto al motion. Si quieres hacer movimientos más exactos, siempre utiliza lo que son los controles individuales de cada uno de ellos. Por ejemplo, si tú quieres mover esto hacia la izquierda sin que se te mueva de arriba o de abajo, pues bueno, lo puedes hacer únicamente manteniendo el botón izquierdo del mouse sobre este valor y moverlo a la derecha o a la izquierda, o de igual manera lo puedes hacer hacia arriba y hacia abajo. Digamos que estos controles te permiten hacer movimientos un poco más exactos. La mayoría de ellos casi siempre cuenta con esos valores del lado derecho, los cuales tú puedes modificar. Estos controles que se encuentran entre este de en medio que te agrega prácticamente keyframes,
es para transportarte entre esos keyframes. Tú aquí puedes moverte hacia la derecha o hacia la izquierda para llegar a otra área, digamos un poquito más rápido en caso de que tu video durara muchísimo tiempo más. Ahora voy a apretar el relojito porque quiero mostrarte otra cosa. Voy a borrar todos los keyframes y voy a continuación ahora mostrarte que esto también lo puedes llevar a cabo con la opacidad. Voy a cerrar el motion. Lo haces exactamente de la misma manera. Colocas, digamos, el indicador del tiempo al principio. Vamos a suponer que al principio yo quiero que la opacidad se encuentre en 0. Prendo el relojito, se me graba la opacidad en 0 y aquí más adelante quiero que esa opacidad suba. Ahí automáticamente hemos creado lo que necesitábamos. Voy a reproducir esto desde el principio y mira lo que tenemos. Es como una especie de fade in, el cual tú puedes controlar. De este lado, yo quiero que se salve la opacidad exactamente como se encuentra. Creo un keyframe y a continuación quiero que se desvanezca a 0. Y aquí lo tenemos. Voy a mover este un poquito más para acá. Lo voy a reproducir por aquí. Y aquí viene la cosa. Esto es como un fade in y un fade out, que también lo puedes hacer mediante keyframes. Voy a quitar el relojito, voy a borrar todo. Ahora, esto de la animación y de keyframes lo puedes realizar también con otros aspectos. Vamos a entrar aquí a lo que son los ajustes. ¿Recuerdas estos controles en donde nosotros vimos que podías componer lo que era color, la luz, etcétera, el tinte, la temperatura? Pues bueno, aquí también tienes la facilidad de agregar lo que son keyframes. De igual manera enciendes esta opción para que te aparezca esta línea del tiempo. Tú colocas el indicador del tiempo a donde quieras agregar ese tipo de efecto. Vamos a suponer que yo voy a controlar lo que es la saturación. Quiero que al principio se encuentre todo tal y como está. Le voy a dar aquí un clic al relojito. Me ha grabado todas estas opciones tal y como se encuentran en este momento. Pero de este lado yo quiero que la saturación se baje completamente para que se vuelva blanco y negro. ¿Qué va a pasar cuando yo reproduzca desde el principio? Pues bueno, empezaría a colores y eventualmente se iba a convertir a blanco y negro hasta llegar a este punto que tú estás viendo aquí. ¿Qué pasaría si yo quisiera que se permaneciera de aquí a acá a colores y que no fuera desvaneciendo? Pues lo que tendría que hacer en este caso es modificar la saturación, regresarla como estaba para que se me creara otro keyframe. Entonces de este punto a este se mantendría todo normal y de este punto a este otro se convertiría a blanco y negro y aquí tenemos lo que es la animación. ¿Ok? Entonces, prácticamente tú puedes utilizar cualquiera de estos controles. Puedes utilizarlos todos. Estamos hablando del color RGB, estamos hablando de la gama, estamos hablando del lighting o de la luz. Igual dentro de lo que son estas otras pestañas, siempre enciende lo que es la opción del keyframe. Y de este lado tú puedes empezar a agregar lo que son efectos y estos controles son exactamente los mismos que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, voy a poner esto al principio o a donde yo quiera, prendo el relojito y de este lado hago un movimiento a lo que es a lo mejor el contraste, lo voy a poner más fuerte y aquí tenemos el efecto agregado. Obviamente tú puedes combinar mucho más keyframes con otro tipo de efectos. A lo mejor de este punto quiero cambiar lo que es el brillo. Voy a salvar aquí el brillo tal y como se encuentra. De ese punto acá lo quiero modificar a algo más oscuro y aquí tenemos la animación creada. Ok, quiero ahora que de este lado se regrese a la normalidad. Ahí lo tenemos. Y entre este punto y este iría subiendo lo que es ese brillo. Y ahí lo tenemos. Entonces ponte a practicar con los keyframes. Esto es bastante útil. Lo puedes hacer técnicamente con cualquier elemento que tú tengas dentro de tu línea del tiempo para darle a todos tus videos un poquito más de profesionalismo.
Ahora, quiero mostrarte que adicionalmente a lo que vimos ahorita con respecto a los keyframes, estos también pueden ser aplicados a lo que son los efectos que se encuentran en esta sección de este lado. Aquí tú puedes prácticamente encontrar algún tipo de efecto que te guste y de igual manera puedes aplicarle lo que son los keyframes. Te voy a dar algunas ideas para que veamos más o menos qué es lo que puedes hacer. Voy a buscar por el efecto de crop, que este te recorta lo que son las imágenes. Lo arrastro directamente al video. Aquí lo tenemos aplicado. A continuación, entro a lo que son los efectos aplicados para dirigirme a sus configuraciones. Voy a situar el indicador del tiempo en donde yo quiero que el efecto quizás se encuentre o inicie o quizás no se encuentre. En este caso lo que yo pretendo es a lo mejor que cuando inicie la película esté enfocando una pequeña área y posteriormente se vaya haciendo más grande o viceversa. Tú lo puedes hacer de la manera que tú gustes. Vamos a hacerlo primero de la manera inversa. Vamos a suponer que yo quiero que este video empiece normal, sin el efecto aplicado. Lo que tendría que hacer aquí con estos valores es regresarlos, cualquiera de ellos, a 0, dando un clic, aprieto el número 0, doy entrada, para que prácticamente el efecto no esté aplicado en ningún lado. De esa manera yo puedo ver el video completo. En esta posición voy a grabar todos estos controles que me permitirían ver la película o el video tal y como tú lo estás viendo aquí. Voy a dar un clic al relojito, grabo todo como se encuentra en este momento. Más o menos vengo para acá y aquí es donde baja al muñeco. Vamos a suponer que aquí yo quiero seguir grabando lo que es este mismo efecto en cuanto al crop. Le voy a dar a lo mejor un clic a todo esto para que me salve todo exactamente igual, y a partir de este punto acá yo quiero que se haga un cuadrito dirigiéndose a lo que es este muñeco. Lo que vamos a hacer aquí es prácticamente mover las configuraciones a más o menos llegar a esto. Este de aquí lo voy a dejar así y el de la derecha lo voy a mover para acá. De esa manera el efecto quedaría de esta forma. Voy a regresar el video al principio, le doy reproducir. Ahí va el cazamuñecos. Aquí todavía se mantiene igual y de este lado prácticamente baja. O se hace cuadro para que pudiéramos ver el muñeco. Ahora yo creo que de este lado voy a salvar este mismo efecto. Voy a continuación a darle un clic a todas estas opciones para que me lo salve exactamente igual. Y aquí al final, a lo mejor quiero que todo regrese a la normalidad. Aprieto 0 en todo esto y automáticamente aquí lo tenemos. Ahora, todo me quedó muy junto aquí en la orilla. Vamos a moverlo. Voy a seleccionar todo esto. Únicamente tomo un keyframe y lo muevo hacia la izquierda. Voy a mover esta línea. Yo creo que de aquí lo selecciono, lo voy a separar un poquito más. Voy a hacer lo mismo con estos. Y lo muevo para acá. Tienes que tener mucho cuidado porque a veces se deseleccionan. Entonces podrías mover accidentalmente un keyframe y no dejarlo como tú lo necesitas. Voy a regresar esto al principio, le vamos a dar reproducir. Pero pues bueno, en este caso ya no me funcionó igual debido a que el cazamuñecos empieza a bajar de este lado. Empieza a bajar más o menos por aquí, entonces desafortunadamente sí tendría que mover todo esto hacia la derecha, pero es únicamente una manera de darte una idea de cómo es que puedes hacer las cosas. Voy a quitar el relojito para regresar todo a la normalidad, aprieto la tecla de reset. Voy ahora a probar lo que es otro efecto. Voy a borrar este del crop, voy a buscar de este lado algún otro. Voy a poner por ejemplo 3D. Obviamente tú te vas a dar el tiempo necesario para
que conozcas todos los efectos para que sepas en qué momento los puedes utilizar. Voy a arrastrar este efecto básico de 3D a lo que es la película o el video. Aquí tenemos una especie de efecto en 3D, como que me hace la imagen de lado. Voy a entrar a sus configuraciones. Voy a regresar estos valores a 0. Ahí lo tenemos. Ahora, al principio del video vamos a grabar todo tal y como se encuentra. Le doy un clic al relojito, se ha grabado todo. Y de este lado voy a volver a salvar todo esto tal y como se encuentra, únicamente dando clics aquí. Y de este punto a otro quizás voy a hacer algún cambio. No sé, a lo mejor quiero que dé una vuelta y de aquí para acá dé otra vuelta. No sé, para acá. Voy a reproducirlo a ver qué he creado. Mira, ahí giró y gira del otro lado. Entonces tú tienes una infinidad de cosas que puedes hacer con respecto a animación utilizando efectos, incluso que vienen aquí integrados en este gran programa. Lo único que tú necesitas es tomarte el tiempo necesario para que puedas encontrar los efectos de una manera más rápida. Cuando vimos nosotros esa sección o ese módulo, yo te pedí que te tomaras el tiempo necesario para que observaras qué hace cada uno de sus efectos. Y una vez que tú ya reconozcas qué es lo que tienes, el próximo paso quizás sería agregarles keyframes o animación para moldearlos a lo que tú necesites. Voy a quitar lo que es el relojito para borrar los keyframes y regresar esto a la normalidad, o quizás borro el efecto completamente. Voy a buscar por otro efecto más. Voy a poner el de película vieja o el de old film. Voy a arrastrarlo, lo coloco encima del video y aquí podemos hacer exactamente lo mismo. Donde yo quiera que inicie el efecto, yo lo voy a hacer desde el principio. Voy a regresar estos valores a 0, 0, para que se quede mi película normal. Grabo todo esto tal y como se encuentra, dando un clic acá. Y en este otro punto yo podría agregar algo diferente. Por ejemplo, el damage, el sepia y el jitter. Y entre este punto a este otro se empieza a agregar el efecto. Le voy a dar a reproducir, ahí va. Y aquí se va creando. Recuerda que si tú quieres, digamos, respetar lo que se encontraba aquí al principio, lo que puedes hacer es únicamente crear keyframes, digamos, en esta otra posición para que entre este punto y el nuevo se quedara todo exactamente igual, y entre este nuevo punto al tercero prácticamente se aplicaría el efecto. Tú lo puedes hacer de mil maneras diferentes, como tú quieras, pero como te dije desde el principio, tómate el tiempo necesario para que te pongas a practicar con todo esto, para que realmente domines el uso de Premiere Elements 11. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del audio y el keyframe. Vamos a ver cómo nosotros pudiéramos manejar keyframes con audio para obviamente crear un trabajo un poquito mejor. Aquí yo tengo ya algo agregado, me refiero al audio. Tengo aquí lo que es una narración y tengo de este lado lo que es un soundtrack, que es una música de fondo. Aquí lo que tenemos que hacer es prácticamente extender cada uno de estos canales para que podamos ver su contenido. Déjame reproducirlo para ver cómo se encuentra todo. Ubuntu es un sistema operativo proveniente de Linux. Bueno, en primer lugar, aquí lo que está sucediendo es que yo tengo audio también en el video. Aunque yo no hablé, prácticamente se escucha el sonido de ambiente de la gente que estaba caminando. Nosotros ya entendemos perfectamente que para controlar un volumen o anular un volumen, con que arrastremos esta línea amarilla, digamos hasta abajo, podríamos prácticamente anular al 0% lo que es ese ruido en la parte de atrás. Lo bajé hasta el 0. Ubuntu es un sistema y obviamente ya no se escucha lo que es el sonido de ambiente del video original. Ahora, yo tengo aquí una narración y tengo también una música de fondo que de igual manera necesito adecuarlas debido a que la narración se escucha mucho más bajo y la música se escucha bastante fuerte o alta. Entonces
Yo te voy a pedir lo siguiente siempre. Más que nada, debes considerar utilizar lo que son los metros del audio. Cuando te vienes aquí a la ventana de Windows, tú puedes ver el audio meters para que te des cuenta siempre cuáles son los niveles más o menos adecuados. Nunca te guíes por el sonido de tu computadora, porque a lo mejor tú tienes unas bocinas en las cuales tú le puedes modificar el volumen y puede ser que esté muy fuerte y de repente el sonido aquí en tu grabación se escuche muy bajo o viceversa. Entonces siempre guíate con los metros. Y de esta manera tú podrías quizás modificar manualmente lo que es el volumen de cada uno de estos canales. Ahora quiero presentarte otra opción diferente. Esto es el audio mixer. Voy a cerrar esto. El audio mixer lo podemos encontrar aquí en el menú de herramientas. Aquí busca por audio mixer. Este audio mixer prácticamente nos va a permitir por canal hacer modificaciones. Por ejemplo, en el audio 1, que es el de mi video, como te puedes dar cuenta ya lo bajé a 0 desde hace un momento. Yo aquí podría haberlo hecho de igual manera manual. Yo aquí puedo reproducir y observar cómo están los niveles de volumen. Ubuntu es un sistema operativo. Como te das cuenta, aunque el soundtrack o el sonido de fondo se encuentra un poquito más bajo que lo que es la narración, aún así se sigue escuchando muy fuerte. Yo aquí podría bajar ese sonido de fondo y subir un poco más la narración. De esa manera, cuando yo reproduzca mi proyecto, Ubuntu es un sistema operativo proveniente de Linux. A lo mejor de esa manera podría quedar un poquito mejor. Ahora voy a subir lo que es el volumen de la música de fondo, porque quiero mostrarte lo que son ahora sí los keyframes. Ubuntu es un sistema operativo. Vamos a suponer que tú quieres agregar keyframes de manera manual. De este lado tenemos lo que es la posibilidad de hacerlo. En este caso yo pondría el indicador del tiempo a donde quisiera agregar un keyframe, que en este caso es al principio de la narración. Lo único que tengo que hacer es seleccionar el video y dar un clic aquí para crear ese primer keyframe. De este lado, juntito voy a crear otro y al final voy a crear otros dos más. Uno por aquí y otro por acá. Ahora lo que yo puedo hacer aquí es modificar cada uno de esos keyframes para prácticamente bajar el volumen. Por ejemplo, si yo selecciono este keyframe y lo bajo, como te podrás dar cuenta, prácticamente estoy bajando el volumen de lo que es ese fragmento, que yo aquí puedo incluso modificar. Puedo hacer esto más para acá y esto un poquito más para acá. Entonces el resultado sería que cuando la música viniera reproduciendo a un volumen alto, cuando la voz iniciara o la narración, prácticamente el volumen se iba a bajar. Vamos a ver cómo quedaría. Ubuntu es un sistema operativo. Bueno, en este caso lo bajé demasiado. Lo que podemos hacer es subirlo un poquito por ahí. Otro poquito por acá. Si te das cuenta, me aparece siempre como una etiqueta en donde se me muestran los decibeles. Tú guíate por eso. Ubuntu es un sistema operativo proveniente de Linux. Y de esa manera pues habría quedado un poco mejor. Obviamente el funcionamiento de estos keyframes son exactamente lo mismo a lo que ya vimos. Si tú los arrastras teniéndolos seleccionados, puedes moverlos o cambiarlos de posición. Si los seleccionas y das un clic a la tecla de borrar, prácticamente lo eliminas, tal y como te estás dando cuenta aquí. Y pues básicamente los keyframes pueden ser agregados a cualquier tipo de media que tú tengas aquí en tu línea del tiempo. Quiero mencionarte otra manera de crear keyframes de manera automática con lo que es el Smart Mixer. Esto que tenemos aquí arriba, si yo doy un clic, nos vamos a encontrar con algunas opciones en donde vamos a encontrar en primera instancia el audio que contiene el video principal que yo tengo de este lado. También tenemos de este lado lo que es el audio de la narración y tenemos el audio del background que corresponde a la música de fondo. Regularmente cuando tú seleccionas aplicar, el programa se encarga de crear keyframes donde lo cree necesario. Vamos a aplicarlo para ver qué es lo que sucede. Si tú te das cuenta, en algunas áreas, aquí en la parte de abajo me creó una especie como de keyframes en donde el programa consideró
que ahí se necesitaban. Si por alguna situación no te funcionó, pues bueno, puedes hacerlo de la manera como lo vimos anteriormente. En algunos otros casos, y yo creo que cuando realmente el sonido está perturbando mucho lo que es una narración, quizás te lo pudo haber hecho de este lado y de este otro. Pero pues bueno, no sé por qué circunstancia me lo puso hasta acá, mas sin embargo es lo que el programa cree conveniente. Ahora, si por otro lado no estás satisfecho, lo que puedes hacer es dar control Z y regresar básicamente esto a como lo tenías originalmente y hacerlo de cualquier otra forma. Ahora, existe también otro modo de que tú puedas hacer esto de los keyframes de manera automática al momento de estar reproduciendo lo que es tu proyecto. Vamos a regresarnos a lo que es el panel de herramientas y vamos a localizar lo que es el audio mixer. Ya hace un momento vimos que de este lado teníamos digamos los controles individuales por cada canal de audio que nosotros tenemos en este proyecto. Quiero que veas qué es lo que sucede cuando yo reproduzco y al momento de reproducir yo modifico lo que son estos volúmenes. Le voy a dar un clic a la tecla de espacio para reproducir e inmediatamente voy a venir a esta sección para modificar al momento de estarse reproduciendo el volumen de la música de fondo para que al final veamos qué es lo que sucede. Le voy a dar reproducir. Ubuntu es un sistema operativo proveniente de Linux y además es una organización que promueve y trabaja con software libre. Bueno, si tú te das cuenta, al momento que yo bajé el volumen de este canal, se me crean aquí automáticamente lo que son los keyframes correspondientes. Le voy a dar reproducir. Ubuntu es un sistema operativo proveniente de Linux y además es una organización que promueve y trabaja con software libre. Digamos que esta podría ser otra manera de cómo tú podrías prácticamente tratar de crear de una manera más fácil lo que son los keyframes. Más sin embargo, creo que la desventaja de utilizar este proceso es que te crea demasiados keyframes al mismo tiempo, tal y como tú lo estás viendo aquí de este lado. A mi punto de vista y en conclusión, creo que una de las maneras más sencillas es que tú coloques esos keyframes de manera manual y de esa forma tú los puedas mover prácticamente a tu antojo para de esa manera tratar de ajustar el audio como tú lo necesites. Pero de cualquiera de los métodos que nosotros hemos visto, digamos que esas son las maneras como se pueden realizar dentro del programa de Premiere Elements número 11.